Hola a todos, ¿cómo le va? Bienvenido a Booster. Hoy tenemos la compañía de un esperancino, Matías Donet, jugador de fútbol, ex jugador de fútbol de Boca, técnico de Boca también, y bueno, de otros clubes, pasaje internacional. Mati, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Lucas? Buen día para vos, para toda la gente de Booster. Un Bueno, saludo a todos. bueno, Mati, gracias por darnos esta oportunidad de charlar con vos y la idea es que nos cuentes un poco toda tu experiencia en el pasaje de lo que fue tu vida deportiva en cuanto a lo emocional, a cuanto a las sensaciones, la parte mental, que sabemos que es una parte súper importante en los deportistas y bueno, que yo creo que vos viviste todas las emociones que se pueden vivir. Sí, una cosa que por ahí no se tiene tan en cuenta, pero la cabeza, las emociones, la parte psicológica juegan una, es una parte muy importante, si no la más importante en cuanto a esto del deporte y creo que en varios rubros, pero en lo deportivo es fundamental porque también se viven cosas que por ahí en otras cosas no, o eh, en otras rubros no, pero sí en cuanto a la exposición pública y a la exposición que uno tiene o que tiene el deportista, eh, es difícil, entonces creo que la parte emocional y psicológica te juegan un papel sumamente importante. ¿Viste? Cada uno después lo vive de una manera, de otra, pero creo que en definitiva pasamos todos muy cerca de lo mismo, digamos. ¿Cómo es la gestión de la emoción cuando vos estás empezando a subir de categoría, digamos? Que vos decís, bueno, arrancaste a jugar acá, te fuiste a Unión y de Unión terminaste jugando la Intercontinental. eh, Esas expectativas que se generan ahí y qué pasa cuando eso no sale también. Digamos, porque viste que por ahí uno está pendiente todo el tiempo de decir, bueno, yo empiezo a jugar fútbol y voy a terminar en Boca. Y bueno, vos sabés que no todos terminan en Boca. Y bueno, lo que No, eso no, genera. en ese sentido yo creo que hoy las cosas han cambiado muchísimo. A mí me tocó en una época que prácticamente lo veía tan lejano a la posibilidad de ser futbolista profesional. El solo hecho de ir a Santa Fe para nosotros era una distancia enorme en aquella época. En el año 93, 94, creo que tuve la primera posibilidad de ir a practicar a Unión. Unión todavía jugaba la Liga Santafesina, ni siquiera jugaba sus inferiores en AFA. Eh, Me acuerdo que mi viejo nos había llevado a la cancha a ver a Unión. Él era hincha de Independiente y eso mismo lo sentíamos tan lejano, como algo casi imposible ir a la cancha a ver un partido estando acá a 40 Sí, acá kilómetros. Y vos, cerquita. 40 kilómetros no es nada. Bueno, en aquella época era muy difícil y el hecho de ir a probarse también costaba. Es más, yo fui a entrenar una o dos veces y me volví, no tuve la chance de seguir ahí. No sé si, no recuerdo bien las pruebas esas, pero me volví y después no era algo que me volvía loco por ir a jugar. No se vivía de esa manera. Nosotros, el juego pasaba por divertirnos dentro de la cancha, donde sea. Nos tocó nacer en Esperanza, jugar en la Liga Esperancina y nosotros nos divertíamos mucho. Eh, no lo veíamos como se ve hoy, con tanta, no sé si tanta presión que tienen hoy los chicos por parte de ellos mismos, de los padres, de los allegados, de lo que se vive hoy a nivel futbolístico. Entonces, a nosotros si íbamos a probarnos y no quedábamos, no nos afectaba tanto como por ahí hoy le afecta a los chicos.
De hecho, después de haber ido a Unión, vino la posibilidad de ir a Central, a Rosario Central, a través de José Coponi, que tenía un contacto en Central. Recuerdo que fuimos a Central, de acá éramos 3, y en la prueba esa había, pero no te miento, si había 300 chicos, creo que me quedo corto, y nos dieron la chance de jugar 20 minutos, y en 20 minutos es muy difícil resolver. Recuerdo que esa vuelta fue Nacho Weiner con nosotros. Nacho tuvo una mañana extraordinaria. En esos 20, 25 minutos hizo 3 goles y lo agarraron de los pelos, ¿viste? Le dijeron, vos te quedás acá con nosotros. Y los otros 2 chicos que habíamos ido, no, otra vez volver. Y la verdad que no recuerdo haber sentido una frustración. Lo vivíamos como una nueva experiencia, como la posibilidad de ir a practicar a un club grande. Lo hemos disfrutado de esa manera y volvimos al club con mucha alegría de haber vivido una experiencia que por ahí no todos tenían esa posibilidad. Así que arrancamos de esa manera. Después, a través del Justi Miller, él sí había quedado en la Liga Rosarina. El técnico ya le pedía jugadores para. Él era categoría 79. El técnico le pedía jugadores ya categoría 80 para el año siguiente. Y él le dijo, tengo 2 o 3 chicos para traer a probar, y bueno, nos llamó a nosotros y otra vez fuimos con la ilusión de tener esa posibilidad de practicar en un club grande, eh, con el sueño de poder quedar y llegar a ser jugador de primera división. Y ahí sí, como íbamos directamente con el técnico y a jugar en la Liga Rosarina, tuvimos más chance. De hecho, los 2 que habíamos ido habíamos quedado, pero el otro chico que había ido conmigo, que era Claudio Butarelli, se le hacía muy difícil por la parte económica, ya que nosotros nos teníamos que arreglar con el tema de la vivienda. Así que él decidió quedarse acá y bueno, yo opté por la posibilidad, por probar jugar en la Liga Rosarina y ver si podía ir escalando. Esos fueron los comienzos. De hecho, yo jugué un año y medio en la Liga Rosarina, practiqué a fin de año con AFA porque había andado muy bien. Pero bueno, Rosario Central tenía muchísimos jugadores, de los cuales en el puesto mío había 2 o 3 que eran grandes promesas, como el X González, el Chueco García. Entonces se me dificultaba a mí la posibilidad de estar o ganarme un lugarcito, ya que ellos venían también de hace muchos años en el club, prácticamente se formaron e iniciaron ahí en el club como yo lo hice en Juventud. Y obviamente que en el igualdad de condiciones siempre iba con desventaja el chico que venía de afuera. Pero así fueron mis comienzos. Yo ese año y medio veía que chances no tenía, entonces digo, ¿para qué morirme acá? Si teniendo tantas posibilidades en otros lados. De hecho, ese mismo año que yo, o fin de año que voy a practicar con AFA en Central, Unión ficha sus inferiores en AFA. Entonces ahí medio como que dijimos, bueno, vemos qué pasa y si no, volvemos. Estamos cerca de Esperanza, tenemos un gasto menos, que era la vivienda, y así fue. A mitad de año, cuando yo tuve una lesión, decidimos volver con mis viejos, lo hablé y decidimos volver acá a Esperanza para tener la posibilidad en Unión.
De hecho, me voy a probar a mitad de año a Unión, pero no podía fichar porque el libro de pase estaba cerrado. Fui a hablar, me acuerdo, mi papá conocía creo que era la suegra de Rubén Rossi, que en ese momento era el coordinador. Rubén, una persona muy seria, muy recta, eh, difícilmente te abre la puerta de su casa, pero ese día le hizo un favor a su suegra, nos atendió, hablamos un rato y bueno, nos dio un día para ir a entrenar y el primer día que me vio entrenar me dijo que quería que me quede en el club, que siga entrenando hasta fin de año y que al año siguiente iba a ficharme en AFA. Pero bueno, uno lo veía de esa manera en ese momento, hoy por ahí los chicos ven que van a probarse en la primer posibilidad que no, que no quedan o que el entrenador o que el club no los ve bien, es como que bajan los brazos, se frustran o lo ven como si fuese algo doloroso, pero es por lo que yo creo que se vive hoy desde el fútbol, la pasión que tiene Argentina, Sudamérica. No digo que esté bien, no digo que esté bien, porque esto no deja de ser un deporte, de ser un juego, con las cosas que después trae si uno tiene la posibilidad de jugar en primera, si tiene la virtud de poder jugar al fútbol, pero bueno, eso es algo que se tiene que ir aprendiendo y me parece que también tiene mucho que ver con la parte emocional, psicológica, de ver cómo cada uno va interpretando esto que es tan lindo que es el fútbol. Mati, ¿qué tan importante es la familia en este proceso? Y yo creo que son los pilares más importantes porque son los que siempre te ven bien a vos. Eh, eh, a ver, vos, el futbolista tiene momentos buenos, tiene muchos momentos malos porque no son todos los momentos buenos del futbolista. La carrera del futbolista desde que yo me inicié, que te estoy diciendo en el año 94, 14 años, hasta los 35 que decidí largar a nivel profesional el fútbol, porque después seguí jugando acá en la liga hasta los 39 y la adrenalina, el nerviosismo lo seguí sintiendo de la misma manera. Eh, Ellos te ven siempre bien a vos, para ellos vos sos eh, el mejor, no te van a criticar, siempre te van a alentar, cuando te va bien no se te van a colgar, entonces la familia es una estabilidad emocional que tiene uno al lado y que por ahí lo hace eh, pisar tierra cuando está yéndose un poquito por las nubes y cuando lo levanta cuando se está yendo al fondo. Eso, eso no. Cuando vos tenés familia, amigos, eh, es importantísimo que estén al lado tuyo y después de tantos años que uno ha tenido de recorrido, eh, con el tiempo puedo ir diciendo que ha tenido una gran familia, un gran grupo de amigos, que siempre han estado al lado, pase lo que pase, y sin importar si uno estaba arriba o estaba abajo. ¿Cómo se vive eso cuando estás en primera y estás expuesto a la comunicación y a los medios y uno pasa por esos baches? Sabemos que a veces la prensa es hostil y cómo se vive en esos momentos, porque cuando estás bien todo es lindo, ahora cuando te quieren castigar te castigan. ¿Y cómo Y se vive eso emocionalmente? ¿Cómo lo viviste vos? mirá, yo era un poco arisco al periodismo, pero no porque
por verlo de esa manera, al principio porque no me gustaba, porque me daba un poco de vergüenza, yo no soy de exponerme, no es algo que me guste, y lo veía desde ese lado. Por ahí el periodismo no lo toma de esa manera y ahí empiezan los castigos. Cuando vos le decís que no a alguien, es como que se enojan y te empiezan a dar y te empiezan a dar. Y es algo que yo nunca supe manejar. Nunca supe manejar a la prensa. Porque yo pensaba de una manera, veía las cosas de esa manera y me manejaba desde la forma que yo lo veía. No quería sacar ni beneficio ni que me perjudicaran, pero lamentablemente muchas veces no lo sabía manejar y terminaba perjudicado. De todas maneras no me importaba, y lo seguía sosteniendo. Tal vez hoy, con el paso del tiempo, pienso y digo, ¿cómo no haberlo manejado de otra manera para poder haberle sacado un poquito de provecho? Pero la verdad que yo estoy tranquilo, con el paso del tiempo estoy muy tranquilo porque todo lo que hice lo hice desde lo que yo podía, desde mis virtudes, desde mis condiciones y no desde un favoritismo o desde una... o desde que el periodismo me levantara me diera para adelante. No era algo que me interesaba. Por ese lado estoy muy tranquilo. Sé que hoy es mucho más difícil porque hoy no solo tenés el periodismo o una cámara que te puede hacer una nota, sino que desde la exposición, desde redes sociales hasta cualquier cosa que pueda suceder en el día a día fuera de lo que es el fútbol, de tu vida privada, hoy es complicado de manejar. De todas maneras, también estoy tranquilo porque no era un tipo que vivía en la noche o vivía en la calle como para exponerme a eso. Pero sí hoy tenés que tener cuidado con todo porque desde ahora que hacemos la nota acá, si pones la cámara para un lado, si enfocás atrás alguna cosa, el día de mañana te puede traer cualquier consecuencia. Consecuencias, sí. El archivo hoy es bravo. Mata todo el archivo, dicen. Sí. Eh, ¿Cómo viviste vos o cómo estás viviendo el proceso cuando vos tenés el amor de tu vida que es el deporte? Eh, eh, Digo el amor de tu vida generalizando, digo, porque sé que tenés una familia y el deporte es algo secundario. Pero cuando tenés el deporte que tanto te gusta y sabés que estás llegando al final, digamos, así, bueno, me queda poco en primera, sé que ya pronto tengo que dar un paso al costado, digamos, cuando está terminando la carrera. ¿Qué cosas te pasan por la cabeza? Bueno, eso es algo que en lo personal, imagino, tal vez otros no, tal vez algunos piensen como yo, que uno de arranque sabe que el futbolista, la carrera no dura más de 35, 36, 37 años. Y yo creo que después de los 30, 32, empezás a pensar y a verlo, porque uno empieza a sentir que el cuerpo ya se comporta diferente, uno empieza a ver que cada vez que termina de jugar un partido le lleva mucho más tiempo recuperarse. Cuando vos tenés compañeros que tienen 12, 13, 14 años menos que vos, y que vos ya sabés lo que pasaste a los 20 años, sabés que jugaba un partido, dos partidos, te acostabas tarde y te levantabas temprano o dormías poco y estabas nuevo. Bueno, ya después de los 30, 32, ya eso lo empezás a sentir, lo empezás a notar, empezás a ver
que el cuerpo no responde como uno quiere y que tenés que empezar a tomar las cosas de otra manera, y a su vez empezar a prepararte para lo que va a venir después. Si bien yo no tenía bien claro qué era lo que quería, sabía que después del deporte hay un montón de actividades que a mí me gustan y que eh, me había prohibido realizarlas por una cuestión lógica, de tiempos. Yo estuve prácticamente 20 años eh, ocupado los fines de semana, entonces también veía desde ese lado, decir, bueno, a ver, hoy me puedo organizar, decir, bueno, dentro de 2 semanas me voy a comer un asado por ahí, o me voy a pescar, o me puedo ir un fin de semana por ahí. Bueno, eso durante muchos años no lo pude realizar, no pude organizar, tenía que esperar siempre hasta último momento, entonces lo veía desde ese lado, decir, bueno, termina una etapa de mi vida, sé que me dediqué prácticamente mucho tiempo a esto, pero también me queda mucho recorrido para vivir, para disfrutar, eh, para estar con mi familia. Mis hijos también empezaban con sus actividades y el hecho de estar con ellos, de poder acompañarlo, era algo que también quería hacer. Y nada, lo veía desde ese lado, buscar, después tomarme el tiempo para ver si había algo que me guste y poder hacerlo como la rutina que tuve con el deporte, como tiene cualquiera hoy en su trabajo. Sí tenía la ventaja por ahí de poder elegirlo, eso creo que uno es agradecido en cuanto a eso porque me he manejado bastante bien en cuanto a lo económico, como para decir, bueno, puedo estar tranquilo, no tengo que salir a laburar obligado, porque no es que me salvé económicamente jugando al fútbol, pero sí he hecho una buena diferencia como para estar tranquilo, y darle de comer a mi familia, que era una de las cosas principales o el objetivo principal que siempre he tenido en cuanto a lo económico a través del fútbol, era poder comprarme mi casa, poder darle de comer a mis hijos, poder darle una educación. Eso era lo que más, o no sé si una preocupación, pero era la ocupación que yo tenía y que quería para el día de mañana. Entonces, hoy tengo que manejarme de esa manera como para poder estar tranquilo y poder darle un sustento a mi familia. Mati, si tenés que decirme cuál fue emocionalmente en toda tu carrera el mejor momento y el peor momento. Y el mejor momento era emocionalmente por ahí, en cuanto a triunfo, fue en el 2003. Fue un año deportivamente muy, muy bueno para mí, para nosotros como grupo, donde se consiguieron varios títulos y donde estábamos en lo más alto en cuanto a las emociones, y realmente la hemos manejado muy bien. Eh, Prácticamente no nos hemos dado cuenta hoy nos damos cuenta de lo que hemos logrado en aquel momento. Eh, pero en el día a día, en ese mismo año, no nos creíamos más que nadie, no pensábamos que estábamos por encima de nadie. Sí disfrutamos muchísimo lo que habíamos logrado, porque teníamos un tipo delante nuestro que nos hacía ver esas cosas y que nos decía, muchachos, disfruten porque esto no pasa siempre. Eh,
cuesta muchísimo conseguir lo que ustedes lograron, así que disfrútenlo. Es más, de hecho nos hacía festejar más de lo que por ahí nosotros hacíamos, porque decía, disfrútenlo, disfrútenlo, vívanlo, que esto es muy lindo y no se repite muchas veces. Y bueno, de hecho, uno después de tantos años ve que cuesta mucho, además lo hemos vivido ahora con la selección, y pensar que Argentina, un país que futbolísticamente está o siempre estuvo visto dentro de las selecciones más importantes, y fíjate que pasaron muchos años para que Argentina vuelva a salir campeón del mundo. Quiere decir que no es tan sencillo. Entonces teníamos una persona ahí como Bianchi que nos decía que vivamos el momento, que lo disfrutemos, siempre medidamente y para lo que era la época. Eh, por ahí no se veían tantas cosas como se ven hoy. Se cuidaba un poco más en cuanto a los festejos y demás. Se cuidaba mucho más porque, bueno, eran otras épocas, y por las críticas y por lo que podía llegar a traer a futuro. Pero ese año 2003 creo que emocionalmente para mí fue, dentro de lo deportivo, el año más lindo que me ha tocado vivir. Si bien después tuve en otros clubes, sin haber ganado, momentos muy lindos que viví futbolísticamente dentro de la cancha, como grupo, eh, y que obviamente que uno lo rescata. No es, como te decía, ganar cosas es muy difícil en el fútbol, y por ahí son más los momentos malos que buenos, o que no se ganan cosas. Y uno vive ese año dentro de lo que te brinda el fútbol, que es la posibilidad de ir a entrenar, de compartir con compañeros de trabajo que tal vez conoces ese año, que te relacionaste solo ese año y después no te relacionaste más, y sin embargo hemos vivido experiencias muy lindas también, que no tienen que ver dentro de la cancha, pero sí para llevar o para seguir en esto, porque muchas veces uno deportivamente no está tan bien, y el grupo hace que eso levante y que uno quiera seguir y que quiera seguir en esta carrera. Pero asimismo, como me tocó en el año 2003, después en el 2004, estando también en Boca, fue uno de los años más duros, porque bueno, fue la primera vez que me lesiono en cuanto a una gravedad. Después de esa lesión me llevó 4 o 5 meses volver, y cuando volví empecé a tener otros problemas físicos, y la verdad que no la pasé muy bien. Y a raíz de todo eso, el club empezó a traer jugadores y uno empezó a quedar afuera del plantel, y de un año para otro, de haber ganado todo, de haber logrado todo, a pasar a que te quieran dar a préstamo sin cargo y que te utilicen como un objeto. No me gustó para nada, me sentí muy mal, la pasé muy mal. De hecho, en el año 2005, a mediados, casi llegando al 2006, pensé en dejar el fútbol. eh, y lo pensé más de una vez, y vos decís, ¿cómo puede ser que en 2 o 3 años eh, se venga todo abajo? Y bueno, ahí tomé la decisión de agarrar otro rumbo, pero había dejado de ir a entrenar, estuve casi 2 meses sin ir a entrenar, y nada, tenía ganas de quedarme acá en mi casa, en Esperanza estaba. eh, pero nada, uno después
piensa más en frío y sabe que esto no se termina ahí, que hay otros caminos, como me pasó cuando me inicié, y ahí tomé la decisión de irme a Estados Unidos, donde fui a un lugar donde prácticamente se vive como un juego el fútbol, o en ese momento como un entretenimiento, y eso me hizo bajar un poquito o nivelarme, estar un poco más tranquilo, poder disfrutarlo al fútbol como en mis comienzos, que disfrutaba del deporte. Qué bueno eso, que siempre lo fundamental hablamos del disfrute, porque mucho se entrena, se entrenan los músculos, se entrena la táctica, se entrena la técnica y a veces se relega a eso de decir tengo que estar disfrutando y pasándola bien haciendo esto que es por lo que vine inicialmente. Si uno empieza a practicar un deporte porque inicialmente le gusta, uno no va a practicar un deporte diciendo, bueno, veo la beta comercial de dedicarme a esto después en el futuro. Y a veces la parte competitiva nos lleva a la autoexigencia y esa autoexigencia nos lleva a un nivel de que dejamos de disfrutar esto que en un principio fue un juego. Entonces recordar todos los días eso está buenísimo. Es así, es tal cual. Uno, más en aquella época, hoy yo te digo, por lo que yo veo, por lo que la experiencia que tuve como entrenador ahora en este corto tiempo, hoy el fútbol se ve desde otra óptica. Hoy se ve todo lo comercial, se ve la exposición, se ve mucho más el hecho de que uno se va a salvar económicamente, y en aquella época eso se veía mucho más adelante. Primero uno quería disfrutar del deporte, jugar al fútbol, llegar a un nivel competitivo de lo más alto, que era a nivel profesional, y después surgía todo el resto, el hecho de ser conocido, de ganar dinero. Hoy me parece que, y no es solo el fútbol, me parece que en todo ámbito empezamos con que primero queremos ganar dinero y después ejecutar lo nuestro. Y creo que debería ser al revés. Primero uno tiene que hacer lo suyo para después poder ser retribuido. Sí, que sea una Eh, consecuencia de hacer las cosas bien. de hacer las cosas que uno quiere, que uno sabe hacer y que uno, obviamente, ojalá todos puedan hacer o laburar de lo que le gusta. Muchas veces no pasa. De hecho, muchas veces después de un tiempo en el fútbol te das cuenta que no sé si era lo que te gustaba o cómo vos lo imaginabas, porque el fútbol tiene cosas lindas, pero también tiene un montón de cosas malas o feas o cosas que no nos gustan. Eh, a ver, la gente por ahí lo ve al futbolista que se viste de jugador el fin de semana y sale a jugar y que hoy se peinan y todo lindo, pero después, desde el lunes hasta el que llega ese día, tenés un trayecto que no sé si es tan lindo. El hecho del entrenamiento, de tener que descansar, de tener que cuidarte con las comidas, de por ahí hacer trabajos que no te gustan, pero que el técnico piensa que es lo mejor para el plantel y miles de cosas de esas que uno tiene que hacer y que no le gusta, como pasa en cualquier trabajo. Pero que el fútbol no es todo lindo, no es que vos vas el lunes, agarrás la pelota, hacemos dos, tres boludeces o hacemos un picadito y ya estamos, y el martes lo mismo y hacemos lo que nos gusta y el miércoles lo mismo, no. Por ahí el día que te gusta es el jueves, que hace fútbol, o el día viernes que hace definición, o el sábado que por ahí haces algo más relajado, pero después tenés un montón de cosas que el técnico plantea que muchas veces al jugador no le gustan, o que el profe plantea que al jugador no le gustan, y te estoy mencionando desde el lado que te va a tocar jugar. Me pongo del lado de los 11 no de los 11 titulares, sino del resto que queda afuera, que sabe que va a entrenar y que no va a jugar, que el técnico por ahí no lo tiene tan en cuenta como a otro. Eh, entonces vos decís, hay un montón de cosas que por ahí no se ven,
y que es parte del juego, obviamente, y que uno tiene que afrontarlo de la mejor manera, tiene que estar preparado como para salir de esa posición si es que no está jugando, o tomarlo desde el lado positivo si está jugando y hay cosas que no le gustan. Yo siempre digo que personalmente he pensado que nunca me he sentido titular desde la planilla, sí desde el día a día de entrenarme y hacerle ver al técnico que yo quería ser titular, que quería jugar. Entonces nunca me creía que ya estaba el puesto ganado y que me relajaba durante la semana. Al contrario, siempre iba por un poquito más para mostrarle al técnico que quería ser titular, que quería jugar y competir sanamente con mis compañeros de puesto, porque sabía que si me relajaba también el otro quería jugar. Entonces, eso es lo que uno hoy también trata de hacerle entender al jugador desde otro lado, desde el lado de entrenador, que por ahí uno tiene 25, 30 jugadores, tiene que poner 11 nomás y trata de elegir a los 11 que están mejor, que se entrenaron mejor y que se quisieron ganar ese lugar, más allá de lo que te puedan dar después dentro de la cancha. eh, y con más razón cuando vos dirigís chicos. Es una enseñanza día a día, y nos tenemos que fijar mucho más desde ese lado para que todos tengan esa posibilidad, para que todos lo vean desde ese lugar, hacerlos pensar un poco, porque muchas veces los chicos vienen y te plantean que por qué no juegan, qué les falta. Y muchas veces yo les digo, ¿qué hacen ellos para jugar? O sea, le invierto la pregunta y lo pongo para que respondan. Y ahí empiezo a darle los ejemplos, a desglosar la semana o el trabajo que ellos vienen haciendo, y también que vean que por ahí su compañero de puesto está haciendo un poquito mejor las cosas, está entrenando un poquito mejor, se cuida un poco más, está bien en su peso, y así le vas apuntando, y así también lo vas haciendo pensar un poco, lo vas poniendo desde tu lado, pero siempre siendo claro, sincero, no mintiéndole, para que también ellos vean que uno es creíble. Mati, dos preguntas te voy a hacer. Una es en lo personal, en cuanto a las conversaciones internas, que si has vivido, seguro, calculo que sí, porque medio como que son imposibles de no tener las conversaciones internas, pero a veces si sentiste que alguna vez en un partido o algo tenías la cabeza hablándote de alguna manera y cómo lo gestionaste. Por ejemplo, qué pasa a la hora de patear un penal importante, a la hora de un partido importante. Y la otra es cómo ves la parte emocional y mental las nuevas generaciones, digamos, de los chicos de ahora, cómo lo ves en Fortaleza. Sí, la cabeza todo el tiempo te está hablando, desde que te vas a concentrar hasta que se termina el partido. Es muy difícil manejar, manejarlo desde ese lado. Yo siempre traté, en lo que aprendí, lo que fui aprendiendo, buscarle la vuelta como para que la cabeza esté lo más tranquila posible, y desde el lado, desde disfrutarlo al juego, al deporte, a que no iba a pasar nada si no nos salían las cosas, pero siempre con la tranquilidad y la soltura de poder disfrutarlo. Entonces uno estaba un poco más tranquilo desde ese lado. Eh,
De hecho, el cuerpo, cuando vos trabajás mucho la cabeza, yo pienso personalmente que cuando trabajás mucho la cabeza, el desgaste físico, el estrés es mayor a la Está exigencia que uno tiene. comprobado ya científicamente, digamos, medido y todo. Eso lo Sí. viví y lo he sentido así. Cuando uno está tranquilo, está relajado, es como que no te hace falta una pretemporada para ir a jugar. Ahora, cuando vos no estás bien preparado desde la cabeza, por más pretemporada que haga, te van a pesar las piernas, vas a errar un pase, te va a costar recuperar una pelota. Entonces, siempre trataba de manejarlo desde el lado de decir, bueno, es un juego, es un deporte, hay que disfrutarlo, no nos olvidemos de eso. Es algo que le menciono mucho a los chicos ahora, que, a ver, equivocarnos, equivocamos todos. Y cuanto más intentemos, más chance de equivocarnos tenemos. Pero también tenemos muchas chances de acertar, que es lo que buscamos, y de pasar un buen momento y de disfrutar dentro de una cancha. eh, y me parece que esa es la manera. Ahora, si vos querés entrar a la cancha y tenés miedo de equivocarte y por eso no agarrás la pelota y por eso no intentás, y nunca va. Primero que va a estar fuera de lo que necesitamos y de lo que necesitas vos. Y segundo, nunca vas a saber eh, eh, en qué condiciones estás para jugar o nunca vas a estar arriesgando, nunca vas a saber si te equivocás o no. Eh, tenés que intentarlo todo el tiempo. Cuanto más veces intentás, obviamente, más veces tenés la posibilidad de equivocarte, pero también tenés la posibilidad de acertar. Eh, y de ser protagonista dentro de una cancha, que es lo que uno quiere. Entonces no hay que verlo desde ese lado, le digo, de acordarse de los momentos lindos que uno pasa dentro de la cancha, de agarrar la pelota, de quererla, de equivocarse y volver a intentar, de buscar otra opción. Pero que no tengan miedo de equivocarse porque todos nos equivocamos, todos hemos pasado por momentos que por ahí no queríamos, pero si no lo haces nunca lo vas a saber. Entonces, lo importante es eso. Mati, la noche anterior del partido contra el Milan, ¿cómo dormiste? No dormimos. Nosotros, si bien eh, creo que fue una de las semanas más lindas que me ha tocado vivir, porque justamente a mí me pasó de vivir, de disfrutar esos 8 días que estuvimos en Japón, sabiendo que habíamos tenido un gran año, sabiendo que tenía la posibilidad de jugar un partido, una final que muy pocas veces se da. Eh, si bien es una final que la venías esperando en ese momento, ganabas en junio, julio la Libertadores, tenías 6 meses para que llegue este momento. Nosotros el cambio de horario nos costó muchísimo hacerlo, de hecho nos han dado eh, unas pastillas para tomar, pero la verdad que dormíamos muy poco de noche, nos costaba muchísimo. Y la noche previa, no sé si habremos dormido 3, 4 horas. También debe haber sido un poco la adrenalina, la ansiedad, el momento que se vivía. Pero fue uno de las semanas más lindas que me ha tocado vivir, eh, porque si bien sentía todo eso, estaba muy tranquilo como pocas veces me ha pasado. eh, y nada, nosotros, me acuerdo, a mí me tocó con Diego Caña en la pieza y él también dormía poco, pero bueno, eh, lo bueno de todo esto es que al momento de iniciar el partido podía haber sido distinta la cosa si esto de dormir poco
te jugaba en contra, de descansar, no descansábamos de la manera que lo teníamos que hacer, te jugaba en contra, ya que ellos también sabíamos que habían tenido un viaje mucho más corto, había mucho menos horas de diferencia para ellos que para nosotros. Todas esas cosas por ahí una las va analizando en el momento previo, pero bueno, nosotros estábamos muy tranquilos, sabíamos que habíamos hecho un gran año y que teníamos posibilidades de competirle de igual a igual, más allá de los nombres que ellos tenían. Después dentro de la cancha, los dos habíamos hecho mérito como para estar en esa final y que fácil no les iba a ser a ellos ganarnos y se fue dando de esa manera. La llegada al estadio, la charla del técnico, la caminata previa al ingreso a la cancha, pararnos al lado de ellos y ver a estos monstruos que los veía desde la tele y tenerlos ahí parados, decía hoy nos toca jugar contra esto. Y bueno, lo veíamos desde el lado de disfrutarlo, desde vivir y sacarle el mejor provecho a ese día y después obviamente de querer ganarle, más allá de tener la posibilidad de competir con ellos dentro de una cancha, nosotros obviamente que le queríamos ganar. Seguro, seguro, me imagino. Mati, ¿qué le dirías a un deportista que está empezando, un deportista que está entrenando, a un acompañante del deportista, a un familiar de un deportista en cuanto a lo emocional, digamos, a cuanto a como experiencia tuya, digamos, qué experiencia le compartirías? Yo, primero a la gente que lo acompaña, primero a la gente que lo acompaña, que obviamente que a mí me toca hoy con mis hijos, eh, llevarlo porque son chicos, obviamente, y dejar que haga y que se desenvuelva solo de la manera que él cree conveniente. Si le gusta cierto deporte y lo quiere practicar, que lo haga con total libertad y sin mencionarle y sin decirle nada, solamente acompañándolo. Eh, que él pase ese momento de juego y de diversión de la mejor manera, que lo disfrute como venimos hablando, porque de eso se trata. El deporte, el juego es para pasar un buen momento, para sentirse bien y sentirse cómodo. Si ya desde chico vamos a hacer un deporte o un juego y no la pasamos bien, ¿qué nos queda para el resto? Si cuánta gente trabaja de algo que no le gusta y sin embargo lo tiene que hacer, eh, no debería ser así en cuanto a un juego o a un deporte. Si de eso se trata, de entretenerse, de divertirse, de pasar un buen momento. Entonces, yo siempre le digo, obligado vos no tenés que hacer nada. A mis hijos siempre le digo, vos venir obligado a hacer un deporte no sirve. Vos tenés que pasarla bien, te tiene que gustar y si no te gusta, bueno, tendrás que ir por otro lado hasta que encuentres el deporte que te gusta o lo que te gusta hacer. Sí es importante que hagas algo porque el deporte es saludable, porque hoy más que antes, porque antes nosotros lo único que teníamos era salir a la calle a jugar. Y hoy los chicos se quieren, al contrario, se quieren quedar encerrados. Antes no, nos cagaban a pedo todo el Sí, tiempo para que nos quedemos encerrados. adentro. No nos dejaban salir. Y hoy es al revés, hoy a los chicos les tenemos que decir que salgan, porque la mayoría se quiere quedar adentro, o el teléfono, la computadora, o el televisor, o las miles de opciones que tienen para hacerlas sentados. Y no, estaría bueno que hagan algo que los movilice, que puedan salir de su casa, así sea el patio, hacer alguna actividad física, que todos sabemos que es salud,
pero siempre desde el lado de que no sea obligación, de que ellos lo encuentren y que te lo pidan, que quieran ir y que se diviertan y se entretengan. Eh, Eso le diría a la gente que lo acompaña. Y obviamente que al chico que lo va a practicar lo haga desde ese lado de lo que venimos hablando, desde el juego, desde el deporte. Para mí, los años más lindos que viví el fútbol fueron de los 5 a los 15, a los 16, antes de irme. Que, que yo vivía al fútbol como un juego, Jugabas, sí. que jugaba, o sea, no tenía ningún otro compromiso que jugar, que obviamente que ir a entrenar lunes, miércoles y viernes, y que el sábado tenía que competir, eh, pero porque a mí me gustaba, porque yo lo veía como a muchos de los chicos. Hoy hay muchos chicos que les gusta ir a jugar, a entrenar, pero no les gusta competir, porque no quieren perder, porque no les gusta el hecho de competir con sus compañeros. Eh, pero bueno, también está esa posibilidad de ir a entrenar y no jugar, y yo creo que uno tiene que dejarlo al chico crecer con total libertad. Creo que es el mejor aprendizaje de que él se vaya desenvolviendo solo, vaya experimentando solo y no con la presión que le puede ejercer uno desde afuera, eh, porque creo que hoy todos sabemos que la presión viene para que el chico pueda llegar a ser alguien deportivamente el día de mañana, y no debería ser así. No sé si todos van a tener esa posibilidad, entonces dejar que el chico disfrute esa etapa que no deja de ser niñez, no deja uno de verlo como un juego, como un entretenimiento. Eh, no deberíamos estarle encima desde atrás con todo eso. Eso es algo personal y desde lo que me ha tocado vivir. Por eso te digo, para mí los años más lindos fueron los que viví en mis comienzos acá, la etapa de ir a entrenar, a jugar, a competir a otros lados, los torneos que nos tocaba jugar en el ADIS, cuando el club nos daba la ropa para viajar, todos esos momentos para mí fueron únicos. Para mí, cuando nos decían tienen un torneo y sabíamos que nos iban a dar la ropa de viaje, para nosotros era una felicidad ya el hecho de vestirte con la ropa del club. De viajar, después de compartir en un viaje, en una casa de familia, entre 2 o 3 compañeros. Me ha tocado vivir en ciertos lugares que obviamente son cosas que no se olvidan, de un grupo de padres haber alquilado una casa y tenernos a 4 o 5, bañarnos con el agua fría, de pasar 10 segundos por abajo el agua porque estaba helada, y así miles de historias que para mí fueron momentos únicos. Después ya cuando pasás al fútbol profesional, ya lo empezás a vivir de otra manera. Si bien en los comienzos uno todavía sigue siendo chico y por ahí no piensa tanto las cosas, pero después empiezan el murmullo de la gente, el castigo del periodista y todo eso que te empieza a jugar en contra, y son cosas que por ahí vos no estabas preparado o no vivías, y vos vas notando el cambio y decías, pero pará, si yo antes jugaba y nadie me cuestionaba, nadie me criticaba, nadie me juzgaba, esto no era lo que yo quería. Y nada, empezás a convivir con esas cosas, tenés que empezar a manejarlas desde acá, obviamente, y son cosas que por ahí no tenías ni pensada antes. Jugaba, te divertía y nada, la pasabas muy bien. Por eso digo que esos son los años más lindos, y es cuando digo a los chicos déjenlos disfrutar,
no le estén encima. Yo veo que hay padres que van a ver los entrenamientos y los partidos y están a los gritos, y vos decís, yo no sé si quería que mi papá esté a los gritos en una tribuna cuando yo estaba jugando atrás de una pelota, tratando de pasar un buen momento con mis compañeros del club, con rivales. No sé si tenía ganas de que mi papá me esté encima y me esté o gritando o criticando o alguna cosa de esa para poder sacar provecho de futbolista, ¿no? Eso pasa hoy, lamentablemente, se ve mucho y, y ojalá más de un padre recapacite, deje a su hijo tranquilo, que si tiene condiciones, no creo que tenga, que va a tener la chance de jugar al fútbol. Ahora, si no las tiene, por más de que insistamos, no se va a dar. ¿Cuántos chicos quedan en el camino? Bueno, también tiene que estar preparado para eso, para cuando te digan que no, no es tan sencillo. Es más sencillo y más fácil adquirir o agarrar el sí que el no. Y sí. Para un futbolista, para un chico, a nosotros nos toca como entrenadores todos los fines de año decirle vos seguí, vos no seguí, y es duro decirle, por eso también lo vamos preparando a los chicos, no solo para que jueguen en nuestro club, sino para que puedan desenvolverse en otro lado, como me ha pasado a mí. Yo les cuento mi experiencia y le digo, a mí me ha tocado venir al Central. Veía que tenía dos, tres tipos delante mío, que era muy difícil ganarle el lugar. Entonces no me iba a morir ahí. Tenía que buscar mi camino por otro lado. Yo sé que por ahí estamos en un club o me ha tocado estar como entrenador en uno de los mejores clubes y que todo el mundo quiere estar. Pero muchas veces el camino de uno se da por otro lado y ahí ese club te brinda todo, pero por ahí no es el más fácil. No es el más fácil porque no siempre le dio la posibilidad a los chicos. Es un club que muchas veces trae jugadores de alto nivel y de afuera, entonces te tapan el camino, pero que no se queden ahí, no bajen los brazos ahí porque uno le diga que no. A veces uno le dice que no porque hay mejores jugadores y tal vez ellos también le dice que no para que puedan buscar su camino en otro lado y no perder el tiempo, porque cuanto más dejas pasar, menos chances después tenés. Entonces, cuanto más rápido vos liberás a los jugadores que sabés que no vas a tener en cuenta, que sabés que en ese club no van a andar, más posibilidades tienen en otro lado. Entonces, también lo vemos desde ese lado, tratamos de preparar a los chicos para cuando llegue ese momento, de decirle, mirá, vos hasta acá llegaste, no te vemos con las condiciones para seguir. Bueno, lo mismo pasa con los chicos acá, con los padres, por ahí a los padres también hay que trabajarlo desde ese lado, porque hoy al padre no sé si está preparado también para recibir un no como respuesta. Entonces, me parece que es una tarea complicada y que no, te vuelvo a repetir, no pasa solamente en el deporte, no pasa solamente en el fútbol, lo ves a diario en en cualquier lado y en cualquier rubro donde hay muchas cosas que hoy pasan que no son las mismas que pasaban en nuestra época. Y déjame por ahí decirte algo que por ahí se me pasó, pero es algo que vengo viendo hace tiempo y es la falta de, no sé cómo llamarlo, esto de no querer. Nosotros salíamos a jugar ya por inercia, o sea, nos tenían que atar para que no salgamos a jugar. Hoy los chicos no pasa eso de que vos veas que me ha pasado en el fútbol, siendo técnico de uno de los clubes más importantes, ver que los chicos vienen a entrenar sin ganas. Y esto no lo veo solo en el deporte, lo veo en todo sentido, en todo aspecto.
es como que no tienen ese compromiso, esa vocación que teníamos nosotros de querer eh, desarrollar algo, un deporte, hacerlo de la mejor manera, venir a entrenar, saber que uno si no se sacrifica es difícil tener una recompensa. Y hoy vos ves que el chico está en uno de los mejores clubes y no le da lo mismo. O sea, eh, vienen sin ganas, vienen sin compromiso, vienen sin responsabilidad, te llegan tarde, no disfrutan del entrenamiento, les cuesta muchísimo hacerlo. Y vos ves un desgano que vos decís, esto pasa por otro lado, no pasa por lo que uno le puede dar o no dar al chico. Me parece que ya viene de tiempo, de que por ahí es lo que yo te mencionaba anteriormente, el hecho de tener tantas cosas al alcance como el celular, la computadora, los videojuegos, hacen que el chico también viva muchas horas sentado en una silla o tirado en un sillón y que a la hora de ir a practicar un deporte les cueste muchísimo levantarse. Entonces esas 2 horas que vos lo tenés ahí sufren un montón porque les cuesta, no están preparados para eso. Y bueno, esas son cosas que tendríamos que empezar a cambiar desde la casa. Yo sé que hay muchos que por ahí no tienen el tiempo para destinarle a sus hijos o les es más cómodo que el chico esté tranquilo en un sillón con el celular o con la computadora mientras uno hace cosas, porque me ha pasado como padre también, que muchas veces estás 1, 2 horas haciendo cosas y tenés que ver cómo hacer para que tu hijo no te interfiera en eso y tenerlo, y a veces lo más cómodo para que el chico se quede, darle el celular o la computadora. Y a veces no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a ese chico a futuro. Y me parece que eso tendría que volver a ser, no sé si va a ser como antes, que nosotros vivíamos prácticamente en la calle, porque también las épocas han Sí, son cambiado. otros tiempos. Esperanza mismo, en la época que yo era chico, vos andabas en la calle tranquilamente y no pasaba un auto. Hoy hay auto, hay moto, hay bici, hay delincuencia, que era algo que no pasaba. Entonces uno también como padre tiene miedo de que su chico esté, de que sus hijos estén solos en la calle, no solo por lo que le pueda pasar eh, con el tránsito, sino por lo que le pueda pasar en cuanto a la delincuencia. Entonces, es algo que al ir creciendo, ¿me escuchás? Sí, 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 yo te escucho. Dale, Maquito. Eh, es algo que también uno va teniendo en cuenta, pero bueno, ojalá los padres entendamos que por ahí le terminamos haciendo un daño a los chicos con todas estas cosas que a futuro por ahí no es lo que uno quiere y después le metemos la presión encima para que sea tal o cual cosa cuando los tenemos todo el tiempo sentado en un sillón. Tampoco digo que el exceso de entrenamiento y de cosas sea bueno. Me parece que ni una Tienen que cosa tener un ni la tiempo otra. para estudiar, un tiempo para jugar, un tiempo para entrenar, un tiempo para todo en su justa medida, digamos. Yo si hay algo en lo que le digo a mis hijos en cuanto a las obligaciones de ellos es el estudio. O sea, vos la única obligación que tenés para con nosotros es el estudio. Después, si vos querés jugar al fútbol, querés jugar al básquet, querés jugar al hockey, nosotros te vamos a acompañar, te vamos a apoyar, pero no te vamos a obligar. Sería bueno que lo hagas, pero no te vamos a obligar. En cuanto a obligaciones, tu única obligación es el estudio. Y vos y más de uno te va a decir, pero ¿qué aprendés estudiando? Y no sé si aprendés a ver, no sé si te sirve alguna materia de la que
puedas estudiar o no, pero sí te va a servir para desenvolverte en cualquier actividad que vos emprendas. Sea futbolista, te va a servir para presentarte adelante de los periodistas y no tartamudear, te va a servir para presentarte delante de tu futbolista y poder hablar claramente, que te entiendan y no estar también con duda, con nerviosismo. Te va a servir para desenvolverte delante de tu jefe, te va a servir para un montón de cosas que tal vez no tienen que ver con una materia específica. Te va a servir para compartir con tus compañeros, te va a servir para desenvolverte delante de tus compañeros, bien o mal, a ver, te puede ir bien o te puede ir mal, pero el hecho ya de pararte delante, esa sensación, ese nerviosismo, es buena para ir aprendiendo cosas para el día de mañana. Esto de la parte emocional, de la parte psicológica, es una de las cosas que más te juega a favor o en contra en cualquier ámbito, y bueno, más que nada en lo deportivo, porque estás expuesto a la opinión pública, estás expuesto a la cantidad de gente que te está observando, que tal vez no pasa en otro rubro, en otro ámbito, y bueno, tenés que prepararte también para eso. Mati, súper agradecido de que me haya dedicado este tiempo, a la gente que está viendo los videos. Creo que es la manera justamente de aprender y de llevarse la experiencia de gente que ha vivido y que ha pasado por estas instancias. Entonces es súper rico, digamos, poder llevarse esas charlas, esa información, esos contenidos que bueno, que más allá de lo teórico y de las cosas que uno puede ver, yo creo que la experiencia tiene un valor muy grande, y este tipo de charlas son muy ricas, como te decía, en eso, digamos, en toda esa información. Así que muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Mati. No, no, de nada, creo que es, obviamente, después tenés, como empezamos hablando, depende de cada uno cómo lo toma. Hay gente que lo va a tomar un 1%, hay gente que va a tomar un 10, un 20, un 50, algunos que van a creer todo. Pero no deja de ser la experiencia que ha vivido uno, lo que le ha pasado a uno, y esto no quiere decir que todos vivan lo mismo, pero sí en gran parte hay muchas cosas que vamos a coincidir, que a muchos le pasan y les va a seguir pasando, y está bueno ir compartiéndolo, porque hay mucha gente que se pregunta y no sabe cómo manejarlo, y creen que por estarle más encima a los chicos, sobre todo los padres hablo, a los chicos va a ser mejor, y no, y por ahí los estamos sobrecargando de cosas y de algo que no sabes si va a ser así. Entonces hay que ser un poco más relajado, hay que acompañarlo y estar de atrás, sí, pero no presionarlo con tantas cosas. Así que siempre sirve, yo siempre digo, sirve hasta de lo malo uno aprende. De lo malo también se aprende, para decir, bueno, esto no hay que hacerlo, esto puedo corregirlo y así. Pero bueno, espero que haya servido, no deja de ser, te repito, no deja de ser lo que uno ha vivido a través del tiempo. Para mí el fútbol hasta el día de hoy ha sido mi vida en todo sentido, porque lo he vivido como deportista, como entretenimiento, pero lo he vivido también como algo laboral, y lo sigo viviendo. Soy un agradecido porque me ha dado todo lo que tengo, y me ha dado la posibilidad de darle educación y de darle comida a mis hijos. Entonces de esas cosas no nos olvidamos. Genial, Mati. Muchísimas gracias. Bueno, dale, estamos en contacto.